Jueces capítulo 7, versículo 1 al versículo 9. Es esto lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jeroboam, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arot. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Lleva como título el sermón de esta noche: una estrategia atípica. Y como dije la semana pasada, quiero que hoy le digas al que está a tu lado: Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Decirle: Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Y es una realidad, y todo este mes lo estamos viendo, todo este mes lo estamos desarrollando. Y quizás el pensamiento rápido frente a esta frase es: bueno, quizás solo es para que me sienta bien, porque ¿qué es lo que Dios puede hacer a través mío, no? Quizás es algo que nos dicen acá en la iglesia para que, bueno, nos pongamos un poquito contentos, pero en realidad, ¿qué es lo que Dios puede hacer a través nuestro? Y decíamos que siempre hay algo en nuestras vidas, siempre tenemos algo. Dios puso algo en nosotros para obrar sus propósitos en nuestra vida y a través nuestro. Los empresarios, los comerciantes, los maestros, todos elaboramos estrategias para de pronto alcanzar resultados, para alcanzar formas o metas que hemos propuesto, de qué manera podemos llegar y cómo vamos a hacer. Y nos sentamos, algunos escriben, algunos reescriben, tachan, rompen la hoja y vuelven a escribir y vuelven a anotar estrategias. Hasta muchos preguntan a otros: ¿cómo hiciste para hacer tal cosa? ¿Cómo fue que te dio resultado eso? Hoy en día se acostumbra a entrevistar a mucha gente famosa. Estos días estaba viendo la entrevista al creador de contenidos que hoy es el canal con más suscriptores de YouTube, ¿no? Tiene arriba de 300 millones de suscriptores, ¿no? Y es el número uno. Y escuchaba una entrevista de él donde le preguntaban cuál era la estrategia y cómo hacía las cosas. Estrategias. Y de pronto todos hoy lo que se te vende es eso, ¿no? Querés invertir, querés hacer esto, tengo la estrategia. Querés invertir poco y ganar mucho. ese discurso de años. Bueno, seguime, hace tal cosa, haz esto. Estrategias. Pero vaya curiosidad cuando las estrategias son atípicas. Cuando hasta quizás las estrategias nos parecen no muy buenas, ¿no? Y cuando uno mira la historia de Gedeón, cuando uno mira la situación de Gedeón, uno diría: ¿qué estrategia típica la que le presenta a Dios? ¿Qué estrategia típica que, viéndose rodeado el pueblo de Dios por el enemigo, por mucho ejército, Dios les plantea a Gedeón una estrategia típica?
Una estrategia que sale del molde, que sale de lo que normalmente vos y yo haríamos. Esa estrategia que sale de lo diario, de lo que pensamos, de lo que vimos, de lo que quizás nosotros mismos idealizamos. Una estrategia atípica. Dios no es como nosotros. Dios no piensa igual que nosotros. Y quiero que veamos a través de esta estrategia típica que Dios le da a Gedeón, que podamos ver cómo es la estrategia de Dios para nuestra vida, cómo es que Dios se mueve y quiere moverse en tu vida y en mi vida, porque como dijimos al principio, Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Lo primero, la estrategia de Dios es tomar lo justo y volverlo suficiente. Versículo 2 dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con sus propias fuerzas. Dios llama a Gedeón, ¿sí? El pueblo sufría los ataques del enemigo a tal punto que, si ustedes van al capítulo 6, cuenta la historia que el pueblo se escondía en cavernas, había aprendido a fabricar cuevas, había vuelto experto en esconderse producto de los ataques del enemigo que venían particularmente para el tiempo de cosecha. Así que sabían cuál era el tiempo de cosecha, les atacaban, les robaban todo, los dejaban sin alimento. Y cuando Dios llama a Gedeón, lo encuentra tirando el trigo, ¿no? Sacándole la basura al trigo dentro del lagar donde se pisaban las uvas. Y para separar esa cascarita del trigo, había que hacerlo al aire libre para que cuando se tirara al viento, el viento se encargara de llevarse esa cascarita. Pero él lo estaba haciendo por miedo dentro del lagar, cosa que si el enemigo venía no lo encontrara ni al menos resguardar eso. Y en ese lugar Dios se le aparece y él le dice, hombre forzado y valiente. Y uno dice, pero no, valiente no, si está escondido acá, o sea, no. Y es forzado tampoco, ¿no? Pero valiente no, porque está escondido. Y ahora a ese hombre llama y Dios le dice, voy a usarte, vas a liberar al pueblo. Así que Gedeón llama a los guerreros, manda a llamar a los guerreros y reúne 32,000 guerreros. Dice, olvídate, impresionante la convocatoria, casi igual como la del lunes 17. No sé si vamos a entrar tanto, pero ya me lo imagino, ¿no? Que uno dice, basta, ¿no? En 5 minutos capaz que hacemos todo, ¿no? Tremenda convocatoria y 32,000 guerreros. Y uno dice, impresionante, olvídate, ¿no? Después de tanto tiempo que no pelean, ¿no? Después de tanto tiempo que no están en combate, se lo van a comer crudo, van a avanzar, van a hacer, ¿no? Y frente a eso, uno dice, bueno, pero con 32,000 capaz que hasta te sobra. Pero miremos cuántos había en el ejército enemigo. Dice Jueces 7, versículo 12. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Me parece que 32,000 no alcanza, ¿no? O sea, no daban los ojos para contarlo. Y cuando uno ve con esta data, ahora vuelve a ver los 32,000 a través de esta perspectiva, son insuficientes, seamos realistas. Son insuficientes, no había chances humanamente de ganar. ¿Y cuántas veces nosotros miramos nuestra realidad, tu realidad, a través de la mirada de la insuficiencia? Mirás rápidamente lo que está pasando, mirás rápidamente lo que pasa en la economía, en el país, en el gobierno, y vos decís, hasta las manos, ¿no? Si esto no cambia, está jodido, está complicado, está difícil, ¿no? Esto se va a poner muy difícil, muy complicado. ¿Qué hacemos? No podemos. No, que el dólar que sube, que el riesgo país, que volví a ir al médico y el médico no me ayudó en nada, solo me aumentó la medicación, fui a esto y se aumentó el impuesto, se aumentó lo otro.
Le dije a mi esposo que viniera para la reunión de pareja, pero no quiso venir, peleamos peor. Y uno dice, parece que las cosas se complican más. Parece que siempre nos falta, es insuficiente. Y esto quizás te suene conocido, porque frente a esto que nos pasa, lo que solemos hacer es ponernos escenarios ideales con esta frase: si yo tuviera más. Entonces, claro, todo se solucionaría si tuvieras más. Todo se solucionaría si tuvieras más tiempo. Todo se solucionaría si tuvieras más dinero. Claro que sí, pastor. Todo se solucionaría si tuviéramos más contactos. No, pero pastor, todo se solucionaría si tuviéramos más oportunidades o más paciencia. No, Señor, si tuviera más ideas, todo sería más fácil si tuviera más. Entonces vemos nuestra vida con ojos de insuficiencia. No, lo que tenemos no alcanza. Y solo soñamos en él si tuviéramos más. Porque frente a eso que vemos, lo que tenemos parece que no es absolutamente nada. Ahora, cuando empezamos la lectura, 32,000 guerreros eran un montón. Pero claro, cuando lo comparamos con lo que está enfrente, no es nada. Y lo que suele pasar es que muchas veces hay cosas en tu vida, pero al compararlos con lo que enfrentás, pareciera ser insuficiente. ¿Y saben qué? Esperamos muchas veces tener lo suficiente para hacer lo necesario. Sí, ¿por qué no das el otro paso? No, pero pastor, es que me falta, para casarme me falta tanto. ¿No? ¿Y siempre qué te dicen cuando decís eso? Vos pones la fecha, ¿qué pasa? ¿Qué va a aparecer todo? Estos días me llamaron los chicos y me dijeron, pastor, nos vamos a casar. ¡Qué bien! Me dice, pastor, ¿cuánto tenemos que pagarle? Y bueno, eso lo podemos arreglar, le dije después, ¿no? Yo creo que estoy perdiendo, hermano, porque los católicos cobran. Bueno, por ahora no cobramos. Si la economía se pone complicada el año que viene, veremos. Verá la lista de precios para dedicación, bautismo, nada. Pero me alegré un montón. Y uno dice, no, es que si espero tener todo, no me caso nunca. ¿No? Sí, ¿qué estás esperando? No, es que estoy esperando tener lo necesario. Y a veces esperamos tener suficiente para hacer lo necesario. Pero no nos olvidemos que la estrategia de Dios es tomar lo justo y volverlo suficiente. Tomar lo justo y volverlo suficiente. ¿Podía haber tomado los 32,000? Sí, pero era mucho. Dios solo toma lo justo. Dice 1 Samuel 14:16, crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero, tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Ahora, frente a ese panorama, ¿sí? Frente a ese ejército incontable, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, son muchos. Y yo creo que Gedeón podría haberle dicho, Dios, ¿vos miraste lo que está enfrente? ¿No? ¿Vos sabés vos viste el número de enfrente? Porque Dios le dice a Gedeón, Gedeón, son muchos. Y parece un chiste. Es más, si la historia se tuviera que haber escrito con 32,000 contra ese ejército incontable, también habría sido épica. Y Dios le dice a Gedeón, son muchos. A ver, yo pregunto, ¿por qué Dios no le dice de antemano el número que quería? ¿Por qué Dios no le dice, mira Gedeón, podríamos estar rondando en este número? No, solo lo llama, Gedeón hace el trabajo, se habrá puesto tan contento cuando de pronto aparecieron 32,000 voluntarios. Y qué contento me voy a poner el lunes, hermanos. Cuando los vea llegar de a montones con sus escobas, bolsas. Pastor, ¿por qué tan tarde? Tendría que haber sido a las 5 de la mañana o a las 9 está bien, hermano. Y Dios le dice a Gedeón, son muchos. ¿Y saben qué? Lo increíble e impactante de esto es que Dios le da la explicación
certera de por qué son muchos. Y le dice, es que van a tener la victoria, le está anticipando que van a tener la victoria, y le dice, van a pensar que ustedes fueron los artífices de la victoria. Le dice, van a ganar, pero van a pensar que ustedes fueron los que provocaron la victoria. ¿Sabe lo que me asombra? Porque la Biblia no menciona la cantidad de lo que eran ellos. Y uno dice, camellos como la arena del mar, contra 32.000 personas. O sea, es una victoria épica. O sea, ¿no? Uno, en comparación, uno diría que poco. Pero ¿sabe lo que me asombra? La capacidad y facilidad que tenemos para olvidarnos de Dios. O sea, porque aún habiendo peleado los 32.000 contra ese ejército incontable, hubieran tenido la capacidad de olvidarse de Dios y decir que ganaron ellos. Con tan poco nos podemos olvidar de Dios. No necesitamos la gran cosa. Con tan poco nos podemos olvidar de Dios. Nos podemos olvidar de agradecer lo que sucede en nuestra vida. ¿Usted escuchó a la chica, a la joven que hoy abrió el culto? No la conocía, me acerqué, la invité los viernes a la reunión de jóvenes. Vi que vino con el novio. La chica que abrieron, una chica de pelo cortito abrió el culto hoy. ¿Sí? Y esa chica dijo que el doctor le dijo que tenía insuficiencia cardíaca. O sea, dice que no puede caminar unas 6 cuadras, 7 cuadras, cuando no podía caminar nada. ¿Te das cuenta cuánto hay para agradecer? ¿Te das cuenta? ¿Cómo tenemos la capacidad con tan poco de olvidarnos que si hasta hoy estamos vivos es por gracia de Dios? Que si hasta hoy podemos llevar adelante la familia, el hogar, el trabajo, el negocio, lo que fuere, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra excelente gestión familiar o social, es por la mano de Dios. A Israel le pasa lo mismo. Miren lo que dice Oseas 11:3. Le dice, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe, ni le importa que fui yo quien lo cuidó. O sea, Dios dice, che, yo le llevaba, pero ni enterado. Y mucha gente hoy se jacta de lo que hizo sin darse cuenta de que era Dios el que le estaba llevando. De que era Dios el que hizo eso, que abrió eso, que trajo la respuesta. Dios estaba cuidando el corazón del pueblo, el corazón de Gedeón. El enemigo peor no era el ejército incontable, era su corazón. Era su humanidad, era su carne, olvidándose de su creador, de que le soltara la mano. Entonces, con esto tan insignificante podemos hacerlo. Imagínense en el día a día. Entonces Gedeón decide en obediencia seguir la estrategia de Dios atípica, y de 32.000 guerreros, en 2 momentos se fueron 31.700 y solo quedaron 300, dice Jueces 7:7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. ¿Sabes qué, iglesia? Quizás hoy estás viendo tu vida a través de la insuficiencia. Quizás estás viendo todo lo que te rodea a través de la insuficiencia. Es más, lo que ves enfrente solo parece ahondar más ese sentimiento. Nunca alcanza, nunca es suficiente. ¿Sabes qué, pastor? Insisto con mi esposa, insisto con mi esposo y nunca alcanza. Insisto con mis hijos y pareciera no ser suficiente. Insisto con esto, insisto con lo otro, pero pareciera ser que no alcanza. Insuficiencia. Pero hoy Dios te dice, con eso mismo voy a darte la victoria. Eso que hoy consideras insuficiente, con eso que consideras insuficiente, yo me voy a glorificar. Amén.
Paró 300 hombres a pelear contra un ejército incontable. Dios peleando contra las probabilidades, contra los imposibles, contra lo impensado. ¿Por qué? Porque la estrategia de Dios es tomar lo justo y volverlo suficiente. Pero también la estrategia de Dios es tomar lo inadecuado y volverlo efectivo. Dice el versículo 16, así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. O sea, una vasija de barro, una trompeta, ¿no? Un cuerno de carnero y una antorcha dentro de la vasija. Para los más actuales, el meme sería como, creo que para pelear en la época se usaban espadas, pero como nunca estuve en la guerra no opino, ¿no? Algo así, ¿no? Mínimo, o sea, vas a pelear una guerra, no vas a tocar en un concierto, ¿no? A no ser que cantaran enciende una luz, bueno, tenían antorchas, o sea, pero iban a pelear. O sea, yo imagino a la gente ahí, cuando le dan el cuerno del carnero, diciendo, bueno, ¿será que aguanta mucho esto? O sea, no había plata para... Vieron que no había plata en esos tiempos también, no había plata para las espadas. ¿A cuántos podían matar? Era imposible. O sea, imagínense, en fila esperando su arma y le dan una vasija con una antorcha adentro y un cuernito. ¿Sí? Y una trompeta, un shofar, para pelear contra un ejército incontable, 300. Entonces, si lo anterior no podía entenderlo, o lo entendí, ahora esto me parece que ya no cuadra. Si lo anterior me costó entenderlo, esto como que no calza. Porque no solo a nuestras vidas viene ese pensamiento de insuficiencia por lo que vemos, sino que muchas veces vemos en nuestras manos herramientas inadecuadas para enfrentar lo que vivimos. O sea, no solamente parece insuficiente lo que hacemos, sino que vemos en nuestras manos, en nuestra vida, herramientas que no son las adecuadas para enfrentar lo que viene. O sea, con una trompeta, con una antorcha dentro de una vasija de barro, ¿voy a ir a pelear contra un ejército? No es adecuado, ni siquiera parece ser compatible. Y quizás también hoy te estás sintiendo así. Querés enfrentar algo que decís, no tengo las herramientas, no sé cómo hacerlo. Lo que tengo no alcanza, no es compatible, quiero llegar a mis hijos y no sé, hay algo que me lo impide, no tengo las herramientas, no sé cómo hacerlo, no tengo el lenguaje. Quiero crecer y no sé cómo hacerlo, quiero alcanzar esto, lo otro y no sé cómo se da. Lo que hay en mí no solamente parece insuficiente, sino herramientas equivocadas en mi vida. Y nuestra mente, nuestro corazón solo ven una forma, una manera de que sucedan las cosas. Pero ¿sabes qué, iglesia? En medio de esos momentos, quizás hoy te está pasando eso. Mantenete fiel al Señor. Hace muchos años, cuento algo que ya he contado otras veces, pero lo cuento resumo. Yo dejé de trabajar en la compañía de seguros para estudiar en el Instituto Bíblico, entonces la compañía me paga, no solamente me liquida el sueldo, sino que a pesar de que yo renunciaba, por el cariño me dieron más, me dieron mucho más, ¿no? Como una muestra de gratitud. Y así que contento, me fui al Instituto Bíblico y bueno, perfecto, así que todos los días estudiaba, el Instituto Bíblico se paga, es anual, así que todos los meses había que pagar y yo perfecto, yo me sentía pero el cristiano más cristiano de la cristiandad, o sea, ¿no? Me sentía como confiando en Dios, caminando en sus promesas, ¿no? Claro, en realidad era porque todavía había plata en la cuenta del banco, ¿sí? Así que mes a mes se pagaba la cuenta y demás hasta que llegó el día donde eso que me habían dado ya no estaba más y llegó el primer mes donde yo tenía que pagar el instituto y yo no tenía plata. Así que
Bueno, de alguna otra forma ahí vimos y oramos a Dios. Me dijo, vamos a pedirle a Dios. Y como siempre, ¿no? Ya se contó esa parte que digo, no, pero le voy a pedir a fulano, que no lo hice. Bueno, Dios proveyendo. La cuestión es que como hombre me entré en crisis porque digo, ¿cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y de dónde va a salir? Y uno, en medio de esas crisis, uno piensa lógicamente. Y de pronto estábamos en el último periodo de ese trimestre y complicados con las tareas, con los exámenes y demás. El instituto nos avisa que encima que les debía, aumenta la cuota, como muchas de las cosas que hoy pasan. Y digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Para ese entonces mi mamá me regala unas zapatillas Adidas preciosas, hermosas, como estas son Puma igual, pero, o sea, hermosas, estaba feliz con esas zapatillas. Me la había dado hace una semana y yo tuve una semana horrible en el instituto, una semana donde mi mente estaba en cualquier otro lado, preocupado, angustiado, que no sabía cómo iba a pagar, ¿sí? Y tuve que irme al centro, estoy súper resumiendo, tuve que irme al centro a buscar unas cosas. Ese día lloviznaba, así que yo fui ahí abajo de la lluvia pensando qué hacer, pensando qué cosas, no, estaba preocupadísimo. Y de repente, que iba caminando, como siempre cuento, venía por la avenida, yo quería cruzar, bajé a la calle, así que estaba esperando que los autos pararan para yo poder cruzar, y estaba apurado, así que, y en eso que yo iba por la calle, venía en la vereda, ¿se acuerdan? Venía un hombre caminando así, ¿no? Lloviendo, llovía, y yo no podía cruzar y yo medio de refilón lo iba viendo, hasta que yo no podía cruzar y entonces lo empiezo a ver. Resulta ser que había una especie de escaloncito, levanta el pie y me doy cuenta que su zapatilla, la suela de la zapatilla solo estaba pegada de un lado, así que si él caminaba bien, la suela se le abría toda, ¿no? Entonces de alguna forma llevaba la suela para poder pisarla, o sea, estaba mojadísimo. Pero en eso que veo eso, ¿no? Y quedamos... Él iba para aquel lado, yo iba para allá. En eso que estábamos ahí, ya cruzándonos, Dios me dice, dale tu zapatilla. Yo, ya saben esto, yo dije, ni loco. Yo acá podría hacerme la parte. Dije, sí, padre, he aquí tu siervo, toma. No, hermano. Yo dije, no. Yo dije eso, ni loco. Dije, no voy a mentir. 4 días tenía esa zapatilla. Para un tipo que vaya a saber, o sea. Pero yo sabía que era Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Así que subí a la vereda, ya me olvidé que tenía que cruzar. El tipo siguió caminando y otra vez vuelvo a sentir, dale la zapatilla. Ya no dije nada, por la duda. A ver, yo siempre digo esto. ¿Qué probabilidades existen en el mundo de que te cruces con un desconocido en un lugar y que mágicamente calce lo mismo que vos? Y estaba tan embroncado yo, porque yo estaba preocupado. Le debía al instituto, la cuota aumentaba, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar? Y encima que no tengo plata, mi mamá me regala unas zapatillas que estaban hechas percha las mías. Y ahora encima le tengo que regalar mis zapatillas a alguien, no. Pero cuando la segunda vez lo escuché, yo ya me paré. Yo sabía que era Dios. Así que de mala gana me di vuelta, y como siempre digo, el desgraciado se había sentado a escasos metros. Parecía que dijo, para que ataca, que ya lo estoy convenciendo. ¡Qué botón! En serio, yo te lo cuento y me acuerdo de la bronca que tenía. Así que llego, hermano, yo te estoy contando la verdad, me podía estar mandando la parte acá. Llego, estaba sentado abajo de un techito porque llovía, se quedó ahí un cachito. Estaba empapado el tipo, ¿no? Entonces, no, yo fui de una y le dije, maestro, ¿cuánto calza? Yo le pregunté, hola, Dios te bendiga, ¿cómo es tu nombre? Mirá, te quiero comentar. No, yo quería que me diga, no sé, 38, listo, chao, nos vemos. O sea, listo, me equivoqué, perdón. No, yo estaba enojado. Entonces digo, maestro, ¿cuánto calza? Y me dice, no, que no me acuerdo, porque ya hace mucho estoy en la calle. Y yo por dentro decía, loco, no te pedí que me cuentes tu vida, ¿viste? O sea, estaba enojado.
no, y me empezó a contar todo el bardo que tenía de la familia, de esto, del otro. Sí, que yo, y que un juicio y me quedé en la calle. Y en eso que yo estaba ahí, que yo en mi cabeza decía, dale, va. Él, mientras me iba contando eso, la única forma es saber cuánto calzás. El otro, si no te acordás, sacándote las zapatillas. Así que mientras me iba hablando, se fue sacando la zapatilla. La que estaba bastante bien. Yo me saqué mis Adidas nuevitas, mientras él me hablaba, las puse así. ¿Podés creer que calzaba lo mismo? Y ahí me bajó la ficha, ¿viste? Ahí me bajó todo, o sea, como dije, pará. Ahí me di cuenta que claramente más que nunca era Dios. Entonces, ahí aflojé, paré el auto, así clavé, ¿no? Si venía quinta a fondo, puse punto muerto, frené, freno de mano. Me saqué la otra zapatilla y le dije, mirá, esto es para vos, le dije. Y el tipo ese abrió los ojos gigante. Me decía, no, yo no te puedo agarrar eso, me dijo. Mirá, es para vos. Esto es de parte de Dios, le digo. Bueno, la felicidad del tipo, gracias, oré por él. Así que tenía que ir al centro, dije, bueno, estaba a 3 cuadras del instituto, voy a volver al instituto en medias. No le dejé la media porque Dios no me dijo, hermano. Yo soy obediente, o sea, me dijo la zapatilla, las medias, disculpame, pero el Señor no me dijo nada. Y me volví, ¿saben qué? Retomo para el instituto y a 2 cuadras ahí lloviznando, ahí viene otra vez Dios a hablar. Me dice, si yo le di a ese hombre zapatillas nuevas, ¿cómo no te voy a dar a vos lo que necesitas? Y fue genial, siempre lo digo, porque Él no me dijo, como vos le diste tus zapatillas. No, Dios me dijo, yo le di a ese hombre zapatillas nuevas. Yo digo, siempre que lo cuento, digo, andá a saber qué pidió ese tipo a la mañana, ¿no? Andá a saber si le dijo Dios, dame una zapatilla. Y justo me tuvo que pedir encontrar a mi hermano. Ahora, lo loco de esto es que siempre nosotros esperamos una forma. Para mí, la forma de hablar que Dios me hable hubiera sido, por ejemplo, en medio de una reunión y de pronto que pase alguien, a vos te digo, no, yo a mí sí, vos que estás preocupado por cómo vas a pagar, Dios te dice, oh, qué lindo, gloria, yo llorando, me he quebrantado, sí, Padre, soy yo. Me enseñó poniéndome a mí como ejemplo. Entonces le dije, Señor, ya entendí la idea. Te pido que no me vuelvas a enseñar de esta forma. O sea, ¿no? Y a veces nosotros encuadramos a Dios. Entonces decimos, bueno, estoy mal de plata, así que Dios seguramente va a mover el corazón de algún hermano de la iglesia que va a decir, siento de parte de Dios darte, ¡ay, gloria a Dios! ¿No? Y gloria a Dios por esos milagros, hermano. Gracias por ese aplauso, hermano. No, estoy pasando tal situación, entonces Dios, el médico va a venir a decir, no entiendo qué pasó acá, no, pero de pronto no veo nada. Gloria a Dios por esos milagros. Encuadramos lo que Dios va a hacer. Entonces, si estamos enfermos, esperamos esa parte donde el médico dice, no sé qué pasó, pero acá no hay nada. Gloria a Dios, escuchamos un montón de milagros así. Encuadramos la forma en la que Dios responde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en medio de esos momentos y encasillar a Dios, miren, yo pregunto algo rápido. ¿Cuántos esperan un milagro? Levanten la mano. Y cuando hablamos de esperar, uno lo imagina de una forma, de una manera, uno lo resuelve en su cabeza de una manera. Y encasillamos la respuesta de Dios. Y terminamos encuadrando cómo Dios tiene que obrar. Y cuando Dios no obra de esa forma, nos frustramos. Me encantaría, como siempre digo, terminar el testimonio de la zapatilla diciendo, y a la semana recibí 5 zapatillas. No recibí más zapatillas, volví a mis topes rotosa. ¿Por qué se ríe, hermano? Yo sufro. Bueno, pastor, le vamos a regalar zapatillas. Ahora, puede pasar que si encasillamos a Dios, nos vamos a frustrar. ¿Por qué? Porque no vemos lo que hace, no entendemos lo que hace. ¿Cómo vamos a ir a la guerra con unos cuernitos y una vasija? Dios, vos estás bien.
La idea sería acá, Señor, algo parecido, te lo explico. Vos nos das unas espadas, vamos y de alguna forma matamos a todos. Ese es el milagro, Dios. Pero me estás dando una vasija, una trompeta en forma de cuerno de carnero. Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada. Ay, Dios, pero ¿cómo me decís? Si nosotros tenemos tu mente. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Porque así como los cielos están altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios no piensa como nosotros. Por eso no podemos encasillar a Dios en una forma. Es más, Dios nunca le dijo a Gedeón cómo iba a desarrollarse la pelea. Dios no le dijo nada de eso a Gedeón. Solo le dio la estrategia. Jueces 7:17 dice, 19, perdón, a partir del 19. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron junto a los cuernos y rompieron las vasijas. Y con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. No tenían espadas. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita cerca de Serera y hasta la frontera de Abel Meola cerca de Tabat. O sea, cuando ves el resultado decís, esto es lo que Dios quería hacer. Ya entiendo por qué Dios me dijo, ya sé por qué pasé. Claro, obvio. Pero antes te parece tan raro. Dios tomó lo impensado para una guerra. Lo impensado. Pero lo inadecuado dentro de su estrategia se convierte en efectivo. Y quizás hoy pensás que lo que hay en tu vida es inadecuado para la respuesta que formula tu cabeza. Quizás lo que hoy tenés no solamente sentís que es insuficiente, sino inadecuado para la respuesta que hay en tu cabeza. Pero dejá que Él se encargue. Te lo vuelvo a decir, Él quiere usar lo que hay en tu vida. Él quiere usar tu vida. Y quizás en tu realidad lo que hay sobre vos es inadecuado para enfrentar la situación. Pero en la realidad de Dios, ella tiene un plan. Una estrategia para glorificarse. Así que confía, descansa y espera en Él. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y terminamos. La estrategia de Dios es tomar lo inadecuado y volverlo efectivo. Y termino. La estrategia de Dios es tomar tu obediencia y volverla milagro. Dice el versículo 22, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. No había otra indicación después de lo que sabían. Gedeón les dijo, muchachos, cuando me vean a mí hacer esto, hagan lo mismo. Cuando me vean a mí que toco el cuerno y rompo la vasija y tomo la antorcha, hagan lo mismo. No les dijo más nada. No les dijo, y bueno, y vemos qué onda. No había más indicaciones que esa. Solo eso. No había una respuesta después. Solo había que ser obedientes. Y yo te dije la semana pasada que muchas veces la obediencia no va a costar. ¿Qué tenía de complejo esto? Nada. Solo había que tocar el cuerno, romper la vasija y agarrar la antorcha. No tenía nada difícil. Lo difícil estaba en creer que algo iba a pasar. Lo difícil está en creer que algo va a pasar. ¿Sabes que muchas veces vos estás siendo obediente a lo que la palabra dice? ¿No? Te estás reuniendo
venís a congregarte, venís a pasar un tiempo en la casa del Señor, no requiere dificultad más que quizás a qué hora salís y prepararte, ver la ropa que vas a llevar, ver que no se te pierda el colectivo o arreglar con algún hermano que vienen para el mismo lado y venir y sentar y cantar, escuchar la palabra y volvés a tu casa y arranca la semana. No tiene nada difícil. ¿Sabes qué es la parte difícil acá? Creer que después de tu obediencia algo va a pasar. ¿Sabes cuál es la parte difícil de esto? Difícil no porque sea imposible. Es que haces con lo que Dios te habla. Porque mucha gente viene, disfruta acá y así como vino se vuelve a ir. Y pasa su semana en otra. Desconecta la iglesia, ¿sí? Y se conecta a los quehaceres del mundo. Desconecta a los quehaceres del mundo el fin de semana y vuelve a la iglesia. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque hacen lo que Gedeón les indica y de pronto empiezan a ver el milagro. Están ahí parados porque la Biblia es clara, dice que se quedaron ahí parados y de pronto ve cómo empiezan los madianitas a gritar de terror para todos lados, a escaparse, y de pronto empiezan a ver cómo entre ellos se empiezan a matar. Y solo habían hecho lo que Gedeón les pidió. El estratega y artífice de la victoria era Dios mismo. Ahora, o sea, siempre hay algo que Dios pone en tu vida, en tus manos. Hay algo que Dios colocó en tu vida, pero para que se vuelva suficiente, efectivo y milagroso, es necesario que sigas la estrategia que Dios te da. Para que eso que hay en tu mano se vuelva suficiente, efectivo y milagroso, es necesario que Dios te dé la estrategia. Que entiendas que la victoria en ese asunto de tu vida, en esa área de tu vida, en esa batalla de tu vida, depende de tu obediencia a Dios y el uso correcto de lo que Dios te está dando. Iglesia, déjame decirte algo para vos. La historia no está completa. La historia no se terminó de escribir sobre tu vida. Todavía no estás viendo el resultado final. La historia todavía no está completa. Porque quizás hoy estás desesperado por lo que ves. Quizás como muchos de ellos eran 300 con trompetas, antorchas contra una realidad apabullante. Pero deja que la historia transcurra. Deja que la historia transcurra. Porque estás centrando tu mirada en la insuficiencia. Estás centrando la mirada en lo inadecuado de tus recursos. Claro, bajo tu óptica. Y si prestas atención, lo primero y lo principal que Dios quiso hacer en ellos no fue darles la victoria de primera mano. Lo que Dios quiso hacer primero es que entiendan y afirmen que solo en Dios está la victoria, que solo Dios tiene lo que tu vida necesita, que solo Dios es el que tiene control de lo porvenir. Dios quiso asegurarse de eso. Le dijo, no, así como están, ustedes se van a adjudicar lo que pase. Y uno diría, Dios, ¿eso era importante más que el ejército? Sí, eso era importante más que el ejército. Señor, ¿por qué no respondés rápido? Porque mira la situación. ¿Vos viste cuando tengo fecha para pagar la deuda? ¿Vos viste cuando tengo la cita con el doctor? ¿Vos viste cómo están las cosas? ¿Por qué no haces algo? Porque lo más importante es que entiendas que tu vida necesita de mí, de Dios. Bueno, Señor, pero eso lo podemos ver. No, eso es lo importante. Que tu vida entienda y entendamos que necesitamos de Dios. Quizás, iglesia, hoy te sentís desanimado, desanimada por la realidad que vivís. Quizás llegaste hoy diciendo, la verdad que no me siento bien. Muestro una sonrisa por fuera, pero hay tristeza en el corazón. Me muestro moderado, pero por dentro estoy desesperado. Me muestro entero, pero por dentro estoy destruido. Te animo a tomar la misma actitud que tuvo el salmista. El Salmo 42 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Por qué estoy desesperado? ¿Por qué me angustio?
¿Por qué no veo resultado? ¿Por qué veo todo imposible? Dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más grande es lo que portamos que lo que está afuera. Iglesia, sé obediente. Sé obediente. Sé obediente a lo que Dios te está marcando. Porque Él va a transformar tu obediencia en milagro. Suficiente, efectivo y milagroso. Ya estamos por terminar. ¿Sabes qué? El ejército agarró lo que tenía, agarró lo insuficiente, ¿no? Agarró lo que quizás era inadecuado, pero fue obediente. Agarró esas cosas y las llevó hasta el punto donde Dios le dijo. Estaban ahí parados 300 con una vasija de barro y un cuerno en la mano contra un ejército incontable. La semana pasada Dios te decía que extiendas tu mano, pero hoy quiero hacerte una invitación distinta. No te sientas obligado, pero vamos a hacer de una forma gráfica eso. Yo no sé cuál es la situación particular de tu vida. Quizás no es un ejército incontable, quizás es un diagnóstico, quizás es lo económico, quizás es lo familiar, quizás es lo sentimental, quizás es lo ministerial, lo laboral. Algún área de tu vida que digas, esto es imposible, pastor, esto es imposible. Veo que en mi vida no hay lo suficiente, pero también me siento que no tengo lo adecuado para enfrentarlo. Es lo que necesitas para ver la victoria de Dios. Porque Dios transforma todo eso en suficiente, en efectivo y milagroso. Así que solo quiero invitarte a que en una acción de fe, en una actitud de fe, le digas, Señor, hoy me voy a parar frente al problema. Señor, hoy entiendo que lo que hay en mi vida, Señor, quizás no es suficiente para el mundo, quizás no es suficiente para el problema, pero yo sé que en tus manos se vuelve lo que necesito. Señor, quizás no es lo adecuado para enfrentar el problema de casa. Quizás no es lo adecuado para enfrentar, Señor, lo matrimonial, lo ministerial, lo económico, lo sentimental, Señor. Quizás no es lo adecuado, pero sé que en vos, Señor, es suficiente para el milagro. Señor, y hoy estoy siendo obediente. Señor, hoy vengo delante de vos, Señor, a decirte que creo en vos, a decirte, Señor, que mis ojos van a ver el milagro. Señor, que me estoy parando en obediencia. Señor, no veo lo suficiente en mí. Señor, quizás aquí pienso que no tengo lo que necesito, pero sé que en tus manos todo se convierte. Señor, sé que la estrategia típica, Señor, no depende de mí, depende de vos. Señor, es tu poder, son tus manos. Por eso hoy me paro, Señor, en fe delante de mi enemigo. Señor, por eso hoy me paro en fe aquí, Señor, con lo insuficiente o con lo que tengo delante de ese problema, delante de esa situación, delante de esa relación, delante, Señor, de ese conflicto, delante de ese diagnóstico, delante de esa deuda, delante de esa crisis, Señor. Y te digo que creo en vos, Señor. Creo que mis ojos van a ver lo imposible hecho posible. Creo que mis ojos van a ver lo que por tiempo he esperado, Señor, porque tu estrategia